llevarnos en oración o no? ¿Será posible o está? Amén. 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 Para empezar. Gracias. Gracias. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por este día que comienza, Señor. Te agradecemos por el amor, por tu bendición, por lo que tú haces, Señor, en los estudios, Padre, cuando reflexionamos de tu palabra. Queremos, Señor, ser hallados en ti, Padre, y que cada lección, cada enseñanza, Señor, vaya formando el carácter de tu Hijo amado Jesucristo en nosotros, Señor. En Él, en Él tenemos la esperanza, Señor, de estar unidos, Señor, y vinculados a ti, Padre, como tus hijos, Señor, como la familia que tú esperas, Señor. En esa unidad, Señor, queremos comprender y estar apercibidos, Señor, en tu revelación. Presentamos nuestras vidas, Señor, entendiendo que siempre hay impurezas, Señor, que hay falencias, Padre, que hay errores, Padre. Aquello que es reiterativo, Señor, corrígelo, Señor, y pon arrepentimiento genuino, Señor. Y en aquellas cosas que hemos errado por ignorancia, Señor, perdónanos, Señor, porque somos débiles, somos torpes, Señor. Bendice, Señor, al maestro, bendice a Cristian, Señor, y bendice a tus hijos, los que escuchamos tu palabra, los que queremos poner por obra tus enseñanzas, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos por fe que tú nos vas a guiar a toda la verdad y a toda la revelación. En Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Pablito, entonces, por la oración. Amén, amén. Ya estamos, entonces, vamos avanzando con las diferentes cosas. Hoy estamos ya en la quinta semana de lo que es el libro de Romanos, sobre el libro de Romanos, y hoy es el último día de la quinta semana, y vamos a ver temas relacionados con, que por supuesto el libro romano, pero relacionados con lo que es el vivir diario, ¿m? Con el vivir diario, y ya la próxima semana terminaríamos con el libro de Romanos, en donde el apóstol Pablo hace este paréntesis relacionado con Israel y por qué el endurecimiento del pueblo de Israel. ¿M? Y ahí un poco vamos a hablar de los hechos venideros que pasan. ¿M? Entonces, hoy vamos entonces a estar hablando del concepto de cómo aplicar esta nueva vida en Jesús, pero aplicar en el día a día esta vida en Jesús. Y nosotros estuvimos hablando el martes pasado en relación a que nuestra meta era el amor de Dios, este concepto del amor de Dios, que también el apóstol Pablo en otras epístolas habla sobre el amor de Dios, acá en Romanos también, por supuesto, y sobre la meta, en otras epístolas habla sobre el correr, la carrera, y bueno, y la meta es el amor de Dios, y el amor de Dios es llegar a la altura de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero indudablemente este amor de Dios, la forma de manifestarlo no era solamente decir Señor te amo, que también es importante decir Señor te amo, pero la forma de manifestarlo es con el segundo mandamiento, es decir, en definitiva es aplicarlo con nuestro prójimo. Si no, es incoherente decir que amamos a Dios, pero sin embargo estamos rodeados de conflictos y de situaciones difíciles con todo lo que nos rodea. Indudablemente eso hay algo ahí que no calza, que no es correcto, y eso lo hablábamos la semana pasada. ¿M? Y entonces, ¿cómo llegamos a esto de vivir por el amor, de vivir por amor a Dios? Lo aplicábamos, y acá el apóstol Pablo lo planteaba sobre 5 deberes que plantea el apóstol Pablo en Romanos que tenemos que aplicar en nuestra vida. ¿M? Y entonces, de esa forma, no solamente vamos a tener la meta de llegar al amor de Dios, a este perfecto amor de Dios, y que tenía que ver también con la escalera de Pedro, ¿se acuerdan que nosotros también lo hemos visto? Sino que vamos a vivir el amor de Dios en términos prácticos en el día a día. ¿M? Y entonces,
hablábamos de algunos deberes y hablábamos de los deberes como ser diligentes, ¿se acuerdan el día martes? La importancia de ser diligentes, que significa de ser meticuloso, de estar de preocuparnos por las cosas de Dios y no las cosas de Dios de repente para a lo último, que lamentablemente como cristianos muchas veces Dios no está priorizado en nuestra vida y entonces ir a una reunión, prepararnos para una reunión, leer la Biblia, orar, tener comunión con Dios es como una cosa marginal. En definitiva, siempre tenemos tiempo para todo, pero poco tiempo para Dios y eso es una revelación que tenemos que pedirle al Señor y que Dios nos aclare cuánto tiempo en realidad dedicamos realmente a Dios. ¿M? Porque si no le dedicamos tiempo a Dios, indudablemente no vamos a conocer su palabra, eso es una realidad. ¿M? Después hablábamos también, estuvimos hablando sobre el concepto de ser pacificador y en ese aspecto hablábamos cuán importante era pedir perdón y pedir perdón. Incluso hablábamos de un aspecto sumamente importante que se llamaba pedir perdón cuando el otro incluso se molesta y que nosotros muchas veces creemos que no intervenimos en eso, pero siempre hay una intervención nuestra. Y cómo corregíamos eso en nuestra vida es que cuando la otra persona se molesta, indistintamente si yo tengo, ¿cómo se llama? Si yo no tengo responsabilidad en eso o creo que no tengo responsabilidad en eso, igual si la otra persona se molesta, tengo que ir y pedir perdón y de esa forma llevo a mi prójimo a los pies de Cristo. Eso también hablábamos y eso es ser pacificadores en términos prácticos y también tenía relación eso con no deber nada a nadie. ¿M? Eso es un poco lo que estuvimos viendo el día martes. Eh, Eso en términos generales lo que yo me acuerdo que estuvimos viendo el día martes. No sé si hay alguien que tenga algo para mencionar sobre lo visto el día martes o consultas o alguna observación antes de continuar. Bienvenido sea cualquier observación, comentario o indicación. ¿Y algo, no? ¿Tienen? Ya, entonces, eh, continuando con lo que estábamos viendo hoy y haciendo un poco de repaso, ¿se acuerdan que hablábamos de la meta del amor de Dios? Nuestra meta es amar a Dios por sobre todo, ¿ya? Y que a su vez esta meta de amar a Dios por sobre todo no se podía dar si yo no lo ejercito con mi prójimo. Eso, ¿qué les parece? Porque de repente lo hemos hablado, pero no sé qué piensan, porque ¿cómo voy a amar a Dios por sobre todo si de alguna forma con mi prójimo no aplico esta situación con mi prójimo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que es posible eso? Que yo tenga conflictos, ya hablábamos incluso con las personas conflictivas, pero incluso algunos problemas, hablábamos que tal vez no es ser persona conflictiva, pero sí tener algunos problemas. Yo puedo amar a Dios por sobre todo, y era la pregunta que hacíamos, puedo amar a Dios por sobre todo, pero sin embargo tengo conflictos habitualmente con los que me rodean. ¿Es eso posible? No ¿Qué es posible, o piensan? sea, buenos días. Bueno, Ocurre de que, claro, muchas veces puedo decir, amo a Dios y me llevo mal con todo el mundo, ¿no? Entonces, algo no está funcionando o algo no es verdad, po. Su palabra no es verdad, o sea, su palabra es la verdad. Dios en su palabra no miente, pero nosotros sí, po. Entonces, cuando Dios dice que Él ha derramado su amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo y que Él es la jarra del Espíritu, que es el anticipo, el Espíritu de Dios es el anticipo y la garantía de su presencia en nosotros, eh, amén. justamente algo falla o algo no es congruente, entonces definitivamente
Aquel que dice que ama a Dios por sobre todas las cosas y se lleva mal con todo el mundo está mintiendo. Alguien acá miente, la cuadra como la caja como que en algún lugar, en la cuenta no cuadra. Y eso es notorio, es notorio. Eso, hermano. Amén. Súper, súper, súper bien. ¿Ah? Ya, es decir, de alguna forma todos estamos con eso claro. No sé si para todos está eso claro. Claro, el tema siempre es, sí, ¿no? Para todos está claro eso, de que la forma práctica, como dice Pablo Wilson, la forma práctica de demostrar que amo a Dios es mi relación con mi prójimo, porque si no, ¿ah? Si ando molesto con mi prójimo, difícilmente puedo amar a Dios por sobre todo. Eso está, ¿no? Todos comparten eso, o lo ven así, o creen que como cristiano, amando a Dios por sobre todo, puedo de alguna forma estar molesto con los que me rodean. ¿Alguien cree eso o lo vive, en definitiva también? No lo sé. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, eso, y por eso el apóstol Pablo, y un poco tomando lo que dice Pablo Wilson, eh, por eso el apóstol Pablo en Romanos 12 1 y 2 habla eso. Es decir, va completamente a a la cosa práctica. Es que es eso. ¿Mm? En Romanos 12 1 2. Por eso podemos leer esto. ¿Alguien tiene Romanos 12 1 2 para poder leerlo, por favor? Yo lo tengo. Ya, dulce mía, por favor. Así que, Romanos, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es en vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. amén, ¿o no? ¿Qué piensan sobre esto, sobre Romanos 12 1 2? ¿Mm? ¿Está claro ahí lo que estamos hablando o no? ¿O tienen alguna duda? Entonces, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es vuestros cuerpos en sacrificio vivo? ¿Qué significa presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? Un sacrificando altar. nuestro ego, Inge, porfa. sacrificando nuestro ego, ¿o no? Sacrificando nuestro ego, claro. Eso, dándole gracias a Dios por todo, por las cosas que Amén. parecen injustas. Amén. Pablito, ¿era otro tema? Nuestro cuerpo es un altar. Nuestro corazón tiene que ser un altar encendido. Amén. Súper. Entonces, eso justamente tiene que ser un altar encendido. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos un altar encendido? Nuestro cuerpo son nuestros sentimientos. Nuestro cuerpo, acuérdense que nosotros tenemos tres componentes, que es alma, espíritu y cuerpo. Entonces, el cuerpo representa nuestros sentimientos. Entonces, nuestros sentimientos habitualmente nos traicionan y nuestros sentimientos siempre van relacionados y están profundamente relacionados con las obras de la carne. Es decir, con, por ejemplo, si alguien me dice algo desagradable, entonces yo me molesto. Es decir, cuando el apóstol Pablo dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, es eso. ¿Se dan cuenta? Porque mi cuerpo, mis sentidos me llevan a molestarme, a molestarse, mis sentidos me llevan a que, en definitiva, si alguien me dice algo que no me agrada, entonces a responderle enseguida, es decir, poner los puntos sobre la I. Es decir, eso es y no dejar obrar al Señor. Eso es cuando dice vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Eso es lo término práctico. Nuestros sentimientos nos llevan a que si otro de alguna forma no se comporta tal como yo esperaba, yo me siento ofendido y digo, bueno, pero es que la otra persona no me da, entonces me empiezo a sentir autolástima. Eso son todo, es nuestro cuerpo, esos son los sentidos. ¿Mm? Por eso es que hablábamos también, ¿se acuerdan? Hace un par de semanas, cuán riesgoso es andar diciendo es que yo siento, ¿no? Porque
Dios no es, y por eso es que el apóstol Pablo acá también habla sobre lo que se llama el culto racional. ¿Se dan cuenta? Que va opuesto a los sentidos, porque nuestros sentidos son utilizados por Satanás, porque Satanás puso sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros sentidos y sobre nuestra forma incluso de pensar, la semejanza de Satanás. Entonces llevamos este yo, este ego, que es la imagen de Satanás, perdón, la semejanza de Satanás en nosotros. ¿Mm? Entonces, cuando habla, vos presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, tiene que ver con eso en términos prácticos. ¿Sí? ¿Estamos claritos con eso? ¿Mm? Y entonces, ¿sí? ¿A ti? Sí, no, yo decía, si tenemos rencor en nuestro corazón, además de no tener comunión con el Señor, porque estamos pecando voluntariamente, es porque ese culto racional a mí me dice, yo sé lo que debo hacer, tengo que ir a pedir perdón, pero como no lo hago, estoy pecando voluntariamente y no puedo tener comunión con el Señor. Así es. Súper bien. Por eso es tan importante el tema y que vamos a retomar y vamos a conversarlo en 2 semanas más. Nuevamente vamos a hablar sobre el tema del perdón. Tan importante es que el perdón sea profundo, 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 profundo. ¿Entienden? Y que nosotros, por eso es que nuestra oración tiene que estar orientada a eso. Yo no puedo, yo no puedo no perdonar a los que me rodean, hasta lo más profundo, porque si no, siempre, siempre, siempre voy a tener una deuda. Y mientras tenga una deuda, lo que estaba planteando Ati, sumamente importante lo que está planteando Aste, es que tengo un pecado voluntario, y cuando tengo pecado voluntario, no tengo comunión con Dios. Por eso es tan importante cerrar el pasado. Por eso es tan importante revisar mi pasado. Esto en algún momento lo hablamos, que eran los primeros pasos que tenemos que dar como cristianos, que es sumamente importante, y muchas veces no lo hacemos. Es tan importante cerrar nuestro pasado. ¿Para qué? Para no tener ninguna deuda con nuestro pasado. Ninguna deuda frente a Dios. Entonces, cuando cerramos y revisamos todo nuestro pasado, qué hemos hecho y en qué tenemos que pedir perdón, en qué tenemos que arrepentirnos, revisar todo nuestro pasado es sumamente importante. ¿Para qué? Para no cometer pecados voluntarios y tener una comunión profunda con Dios. Por eso muchas veces no entiendo la palabra de Dios. Por eso muchas veces me opongo a la voluntad de Dios. Es porque tengo parte de nuestro pasado que todavía no he limpiado. Por eso es tan importante hacerlo. ¿Ya? Entonces, eso es un poco el concepto. Y si no, y perdón, y esto tiene que ver con justamente lo que plantea acá el apóstol Pablo, porque si yo no limpio mi pasado, si yo no dejo de pecar voluntariamente, no soy capaz, Dios no transforma mi entendimiento y entonces no conozco, no entiendo los caminos de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es tan importante, y gracias a Astrid por hacer recordar, tan importante es no pecar voluntariamente. Entonces, este concepto de poder, y como dice el apóstol Juan, de no pecar, que si nosotros lo conocemos perdón, lo vemos y lo conocemos a Jesucristo, dejamos de pecar. Y este es el concepto, ¿te das cuenta? Y es sumamente importante porque eso nos lleva a una comunión muy, muy profunda con nosotros. Caso contrario, no ocurre. ¿Sí? ¿Estamos? Y entonces hablamos de los deberes. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esa comunión con Dios? Por medio de la aplicación de los deberes que el apóstol Pablo, perdón, presenta acá en Romanos. Y lo primero que presentaba el apóstol Pablo, y esto es por supuesto por gracia, es decir, aplicar estos deberes, estos 5 deberes que menciona el apóstol Pablo en Romanos, es por gracia, no es que nosotros lo vamos a hacer. Eso siempre lo mencionamos y es sumamente importante rescatarlo. Es el Señor lo hace en nosotros. Pero el Señor transforma eso en nosotros cuando nosotros decimos, Señor, sí, quiero hacer tu voluntad y me arrepiento.
¿Ya? Y estos deberes entonces tenían que ver con la diligencia, gozosos y bondadosos, y es sumamente importante ser diligente, y eso tiene que ver con este concepto de la diligencia, tiene que ver con este concepto de poner a Dios por sobre todas las cosas. Lamentablemente, en nuestra característica humana, Dios no está por sobre todo, no está ni siquiera en los tiempos que vivimos, y por lo tanto eso tenemos que aprender. Y eso tiene que ver con diligente. Diligente es ser minucioso, ser aplicado, estar ahí, y eso tenemos que pedírselo a Dios, porque Dios también lo entrega. No es que nosotros lo hacemos, sino que el Señor lo entrega, pero por eso tenemos que pedir. Por eso es pedir y se os dará. Entonces, esto no es pedir, miren, es que quiero tener menos problemas, ¿no? Ese no es el pedir, estamos equivocados, porque eso no es el principio de Dios. Estamos pidiendo en contra de la voluntad de Dios ahí. Pero sí es pedir, Señor, enséñame. ¿Qué debes cambiar en mí para yo aprender a ser diligente? Para yo priorizar a Dios en todas mis cosas. ¿Qué debes hacer en mí para yo ser diligente, para ser cumplidor, para llegar a la hora, para cumplir con tus cosas? Es importante. ¿Mm? Entonces, eso es un poco el primer principio uno de los deberes que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida. ¿Mm? Ya, un segundo deber, ¿mm?, que teníamos que hacer y que hablamos al principio es sobre el amor a nuestro prójimo. Y el tercero, que también tiene mucho que ver con relación con nuestro prójimo, hablábamos sobre ser pacificadores. ¿Ya? Y sobre ser pacificadores, ahí hablábamos el martes pasado, hablábamos en Romanos 12, 18, 21. ¿Podemos leer Romanos 12, 18, 21? Por favor, Romanos 12, 18, 21. ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo, Cristian. Por favor, Sole. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Si no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. A ver, ¿se dan cuenta? Entonces, el concepto de ser pacificador tiene dos cosas maravillosas que hablábamos también el día martes. Es que, por un lado, cuando yo me quedo callado y le doy gracias a Dios y digo, Señor, tú harás, tú eres, Señor, tú eres el transformador de nuestra vida, tú eres lo que vas a rodear, vas a modificar a mi alrededor, tú lo harás. Eso generaba dos cosas maravillosas. Primero, un proceso purificador en mí, por eso es que dice, no seas vencido de lo malo, sino que si yo veo algo injusto, algo que me molesta, algo que me desagrada, por eso es lo que es malo para mí desde el punto de vista de que yo creo que es malo, entonces lo dejo en las manos del Señor y digo, Señor, tú lo sabes, tú eres el Señor, tú eres el que hace las cosas, las modificaciones, te doy gracias por todo, Señor. Y entonces, cuando le doy gracias a Dios, logro además vencer con el bien el mal, es decir, con el dar gracias a Dios con todo, genero una transformación en mi prójimo. Si él está equivocado, es un tema que Dios va a tener que actuar con él. ¿Mm? Y por eso hablábamos también el día martes, una cosa que es sumamente importante, es que si otra persona se molesta, si otra se molesta, tengo que pedir perdón, tengo que ir y pedirle perdón. Por dos cosas, por dos cosas. El primero era que si la otra persona se molesta fácilmente, y hablábamos del concepto de la mecha corta, para que una vela mecha corta se encienda necesitábamos un fósforo. Por lo tanto, eso significa que nosotros seguramente tuvimos que haber hecho algo para que el otro se moleste. Tal vez no tan grave, pero algo hicimos. Por lo tanto, por eso tenemos que ir y pedir perdón.
Y segundo, y segundo, tenemos que ir a pedir perdón para que Dios haga el proceso en mi prójimo, para que Dios haga el proceso en mi prójimo. Y por eso es que dice que la justicia de Dios actúe. Por eso dice, no os venguéis, sino que Dios va a hacer la justicia en mi prójimo. Dios va a hacer el cambio en mi prójimo, no yo con las palabras que yo hago. Y por eso, si el otro se molesta, indistintamente de cuánto haya yo colaborado en esa molestia del prójimo, tengo que ir y pedir perdón. Ese concepto, queridos, ese concepto, no sé si lo dimensionan, pero ese concepto es completamente transformador en la vida del día a día, pero completamente transformador. Es otra forma de vivir. Cuando empezamos a entender eso y empezamos a pedir perdón al otro, a pesar de que yo crea que no he hecho mucho para eso, mi vida y la vida de los que me rodean cambian, pero enormemente. ¿Mm? Amén. No sé si hay algún comentario hasta esta parte. ¿Ya? Y después, esto tenía mucho que ver con no deber nada a nadie y, por supuesto, someterse a toda autoridad. Y someterse a toda autoridad significa cosas tan simples como esta, porque, claro, uno dice, someterme a toda autoridad, sí, yo pago impuestos. Sí, no, está ahí, obvio. Pero el someterse a toda autoridad tiene que ver cosas tan simples como esta y que los cristianos no hacemos. Por ejemplo, un líder en una reunión, incluso pastor o demás, nos pide, oiga, lean, no sé, ¿por qué no revisan estos versículos? ¿Quién revisa esos versículos? ¿Quién revisa los versículos en el cual el pastor te dijo que revisaras? Y creemos, ilusamente engañándonos, que, que nos sometemos a la autoridad. ¿Se dan cuenta? Con suerte, así como con suerte, vimos el versículo y, ya, este tal vez era con suerte. ¿Se dan cuenta? Entonces, sumamente importante. Eso es ser diligentes. Eso es seguir pensando y diciendo, a ver, lo que está diciendo acá Cristian, ¿es así? Pues se le ocurre a él, o una cosa que dice la palabra de Dios. Sí, tenemos que ser diligentes en eso. No es porque yo lo diga. ¿Quién soy yo? ¿Me entienden? ¿Quién es Christian Hausen? ¿Me entienden? Nadie. Tenemos que ver nosotros después en la Biblia y decir, a ver, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo él? ¿Es así, Señor? Eso es. Y eso lamentablemente lo hacemos muy poco como cristianos. Muy poco lo hacemos como cristianos. Entonces, si no hacemos esos deberes, ¿cómo vamos a tener comunión con Dios? ¿Cuántos de nosotros leemos con anticipación los versículos que el Señor, los versículos que vamos a tocar durante la reunión? ¿Cuántos? Eso tenemos que ser profundamente sinceros con nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Eso es someterse a toda autoridad. No sé si lo veían ustedes así, ojo, o tal vez, ¿ah? ¿Mm? Pero no sé, yo creo que Dios es en esos aspectos pequeños de la vida. Tenemos que aprender. Ahora, tenemos que pedirle la gracia a Dios. No es que ahora yo me angustio por esto, no, sino que tenemos que ir pidiéndole la gracia a Dios diciendo, Señor, ayúdame, Señor, a cumplir con tus principios. Porque tuya es la gracia, tuya es la capacidad. No sé qué les parece. ¿Mm? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, sí. ¿Dulce mía? Yo creo que una es por obediencia y lo otro también es yo creo, no sé, personalmente, no sé si estoy equivocado o no, pero yo lo hago también por un asunto de respeto por la persona que me lo está pidiendo y porque hay una inversión de tiempo que hace, en este caso tú, fines de semana, días de semana, temprano en la mañana, y que yo lo veo, entonces yo no puedo no hacerlo.
Algunas veces a la rápida, otras veces menos, pero yo lo hago todos los martes y incluso me salgo antes del trabajo, me voy a la otra pieza a hacerlo, pero yo lo hago también por obediencia y por un asunto de respeto de la persona que se dio el trabajo de mandarnos esta hojita que ahí dice que hay que buscar los versículos. Muy Amén. cierto. Amén. Bueno, ¿a ti? Muy cierto, digo, lo que dice Alita, realmente. ¿Se podrá aplicar esto en ese versículo que dice, si no has sido fiel en lo poco, ¿cómo voy a poder darte que es lo que viene, que es la santidad y ser como el Señor? ¿Mm? Absolutamente. 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 Tenemos una cultura cristiana sumamente liviana, sumamente liviana. Y creemos que porque Dios es amor, no va a haber justicia de Dios. Eso en ningún lado en la Biblia dice eso. Súper lindo, eso es absolutamente. Sobre poco, sobre las pequeñas cosas de la vida, tenemos que ser sumamente. Si esto es igual que un trabajo, si en un trabajo nosotros somos descuidados, ¿vamos a estar bien evaluados? Y si en un trabajo una riqueza injusta, es algo que es completamente marginal para Dios, ¿por qué lo va a hacer con las cosas eternas? Por lo tanto, sumamente importante. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, eso tenemos que empezar a cambiar como cultura cristiana. ¿Mm? Siempre las cosas de Es Dios el, quedan para la última instancia de nuestra vida. ¿Mm? Y eso tenemos que aprenderlo a cambiar. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero eso es de nuevo, como decimos al comienzo, es pedirlo, Señor, ayúdame. Señor, dame la gracia para poder empezar a amar tus cosas. Y eso significa el proceso, ¿se acuerda cuando hablábamos del crecimiento espiritual en la escalera? El piedad, el estado de la piedad, es el amor por las cosas santas. ¿Mm? Y esto tenemos que ir cultivándolo de a poco. Es un proceso de cultivo. ¿Mm? Estar permanentemente buscando las cosas santas. ¿Amén? ¿Ya? Entonces, súper bien. Gracias, Dulce Mía, por ese estudio práctico. ¿Puedo agregar algo? Yo humildemente lo digo, no, yo no soy ninguna cosa extraordinaria en las cosas del Señor, no entiendo todo, pero el comentario que hice lo hice porque se estaba preguntando, pero bien humildemente lo digo, que yo, o sea, casi como que me obligo a hacerlo y tengo una libreta, un cuadernito donde lo voy anotando, qué sé yo. Pero humildemente lo digo, porque no soy quien para decirle al otro que tiene que hacerlo, pero hice el comentario porque creí oportuno, pero nada más. Amén. ¿No? Súper lindo. Sí, eso es. Esas son las cosas prácticas. Porque si no, hay que tener esto claro, porque si no, la palabra de Dios es algo teórico que suena súper bien, pero muy poco aplicable al día a día. Y entonces vamos a la iglesia, estamos todos felices en la iglesia, todos los cuentos, pero después en el día a día no lo aplicamos. En cambio, esto es cómo se aplica en el día a día. ¿Mm? Y eso nos lleva, lo que estamos hablando, nos lleva a vivir el amor de Dios en el día a día. Vivir el amor de Dios en el día a día. Es decir, hacer, hacer práctico, hacer concreto el vivir de Dios en el día a día, para poder llegar a decir lo que decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Oiga, sigan mi ejemplo. Eso es lo maravilloso. Eso es lo que quiere el Señor en nuestra vida. Porque si no, el apóstol Pablo no lo diría, porque ¿para qué lo dice? Ah, no, lo dice, no, porque el apóstol Pablo nomás. No, es que es el apóstol Pablo, no. Nosotros no entramos en esa categoría. ¿Cómo que no entramos en esa categoría? Si Dios nos llamó a todos tienen que tener claro que los cristianos, a todos Dios,
el objetivo de Dios, el deseo de Dios, el amor de Dios es que todos lleguemos a la altura de Jesucristo y todos seamos como Pablo. Eso es lo que el Señor quiere, esa es la voluntad de Dios. Y lo quiso con el pueblo de Israel y lo quiso desde la creación del mundo. Siempre ha querido lo mismo Dios. Pasa que por nuestra testarudez no lo hacemos. Y Dios, por supuesto, en ese concepto de libre albedrío, nos deja actuar. Él sigue con su propósito, Él sigue actuando como Dios tiene todo planificado, pero ojalá Dios quiere que todos nos subamos al barco del Señor. ¿Te das cuenta? Y no que andemos medio ahí colgando así parcialmente. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces, esto de vivir el amor de Dios. Entonces, ¿qué es esto de vivir el amor de Dios? Veamos en Romanos 13:14, por favor. ¿Qué significa vivir el amor de Dios? Y ahí el apóstol Pablo da una claridad, y que por supuesto se complementa con los otras epístolas, por supuesto. Pero en Romanos él da una claridad. Esto es caminar, caminar con Dios, caminar en el Espíritu. Romanos 13:14, por favor. ¿Alguien tiene Romanos 13:14? Yo lo tengo, Cristian. Porfa, Grace, adelante. Romanos 13:14. Esto de vivir en el amor de Y Dios. si no, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. ¿Te das cuenta? De nuevo la carne, ¿o no? Los sentimientos, no, es que yo siento, no, es que yo siento que no me quieren, es que yo veo que no es justo. Todo eso son sentimientos. Eso es proveer para la carne. Entonces, vestido del Señor Jesucristo. Y entonces, vestido del Señor Jesucristo, tiene que ver, nuevamente, y ahí hacemos conexión con lo que hemos estado viendo tantas veces, ¿qué significa estos vestidos del Señor Jesucristo? ¿Qué es vestirse con la ropa del Señor Jesucristo? ¿Qué creen ustedes que es vestirse con la ropa del Señor Jesucristo? ¿Qué piensan que es? O Tiene sea, andar algo en sus que... caminos. ¿Será con la armadura? Eso, ¿ah? ¿Ve? Y parecía tan loco eso de la armadura. Bueno, acá está el apóstol Pablo, vestidos con la armadura del Señor Jesucristo, ¿se dan cuenta? Eso es. Si por eso en Efesios habla sobre la armadura de Cristo y todo el cuento. Acuérdense de la armadura de Cristo y veamos ahí la imagen de la armadura de Cristo para que nos recordemos de la armadura de Cristo que está mencionado en Efesios, que también está puesto ahí. Ahí está, ¿o no? La armadura del soldado de Cristo. Y entonces hablábamos y empezábamos, ¿se acuerdan? Del yelmo de la salvación. ¿Y por qué era yelmo de la salvación? ¿Por qué era de la salvación? ¿Recuerdan por qué era el yelmo de la salvación? Y que va en la cabeza. Ahora tenemos que hacernos recordar, ya lo vimos tantas veces. ¿Ah? ¿Por qué era el yelmo de la salvación? ¿Alguien se acuerda? Nuestros pensamientos. Por los pensamientos. Nuestros pensamientos. Porque todo empieza ¿dónde? Cabeza. En, en nuestros pensamientos. Uy, pero ¿cómo me están tratando tan mal? ¿Cómo vivo esto? ¿Cómo? Pensamientos. Ya, por eso el yelmo de la salvación, y por eso la salvación es lo primero que vivimos, la salvación. Después hablábamos de la coraza de la justicia. ¿Y por qué coraza de la justicia? ¿Se acuerdan? ¿Qué protegía la coraza de la justicia? ¿Recuerdan? El, el corazón está protegido. El Ahí corazón. nos sentimos como defendidos de las acusaciones del enemigo si nos juzgamos a nosotros mismos, Así es. como una coraza, ¿o no? Por eso es la coraza de la justicia. Y que protege el corazón, como dice Dulce, es que el corazón es la voluntad. Acuérdense que el corazón representa la voluntad nuestra.
que debe de ser sometida. Por eso, lo que decía Ati tantas veces es, dame, hijo mío, tu corazón, dame, hijo mío, tu voluntad. Eso es lo que dice Jesús Dios. ¿Sí? ¿Alguien iba a hacer un comentario No, sobre decía esto? yo que es una coraza porque nos defiende contra a las acusaciones del enemigo porque nosotros nos estamos juzgando a nosotros mismos. Así es, súper bien. Y por eso dice, ¿se acuerdan que conversábamos hace un par de semanas atrás? Si yo me juzgo, no seré juzgado. Pero si no me juzgo, Dios va a establecer en mí muchas pruebas hasta que la justicia de Dios se actúe sobre mi vida. ¿M? Eso tiene que ver. Entonces, la coraza de justicia, esta protección, si yo pongo mi voluntad y me juzgo, es decir, pongo mi voluntad juzgándome bajo la voluntad del Señor, protege, protege mi cuerpo y de esa forma estoy preparado para los embates de Satanás. Y después hablamos el escudo de la fe. ¿Y por qué el escudo de la fe? ¿Se acuerdan? ¿Por qué el escudo de la fe? ¿Alguien se acuerda por qué el escudo de la fe? Hablábamos que el escudo cumple, en el soldado, cumple dos funciones. ¿Qué cosa protege el escudo principalmente? Los Acá órganos vitales. adelante, los órganos vitales. Los órganos vitales. ¿Y cuáles son los órganos vitales? La cabeza y el corazón. Porque Corazón. si a mí me llega una flecha a la cabeza o el corazón, puedo tener las piernas súper bien y no sirvo de nada. En cambio, si a mí me cortan un brazo, puedo seguir viviendo. En cambio, si me dañan la cabeza y el corazón, hasta ahí llegó todo el tema. No hay nada más que hacer. Entonces, por eso, el escudo protege estas dos partes vitales. ¿Y por qué es de la fe? Esto es maravilloso. ¿Por qué de la fe? ¿Se acuerdan? Porque la fe sale por dos cosas. ¿Por qué? El crecimiento de la fe se daba por dos cosas, ¿recuerdan? ¿Alguien se acuerda por qué se da el crecimiento de la fe? Por las Por, obras. sí, pero oración y ayuno. Y Ah, después vienen las obras. Sí, es el resultado de la fe. Pero por oración y ayuno se produce el crecimiento de la fe. Entonces, oración es mi comunión con Dios, en la oración permanente, llevar todos mis pensamientos a Dios. Y el ayuno es que mi voluntad someterme tomando la cruz diaria. Por eso se produce el escudo de la fe, ¿te das cuenta? Y era este el círculo virtuoso de mis pensamientos, todo doy gracias a Dios, todo le digo Señor, y, y le pido y le digo Señor, ayúdame, quiero obedecerte. Heme aquí yo, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cuenta? Entonces se produce el escudo de la fe, el crecimiento de la fe. Y entonces el crecimiento de la fe efectivamente se produce por obras. Y el crecimiento, todo este proceso de estas tres etapas genera algo maravilloso que es el cinto de la verdad. ¿Y por qué era el cinto? Porque el cinto hacía que el soldado tuviese toda su armadura bien puesta, no se le saliera para cualquier lado. ¿Te cuenta? Y por eso es la verdad, es el cinto de la verdad. Y la verdad de Dios no viene si yo no controlo mis pensamientos, mi voluntad la pongo bajo la voluntad de Dios, nunca voy a entender la verdad y nunca la verdad se va a hacer realidad en mi vida. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y entonces, cuando yo tenga la verdad, voy a poder empezar ¿por qué? Porque tengo la verdad, porque tengo toda la armadura bien instalada, entonces voy a poder utilizar adecuadamente la espada, tanto para defenderme como para atacar y destruir las obras de Satanás. ¿Se dan cuenta? Pero si yo no tengo el cinto bien puesto, difícilmente puedo, incluso se me puede la espada mezclar con la ropa que tengo suelta. ¿Se dan cuenta?
entonces voy a poder usar bien la espada. Porque si no el riesgo es muy alto cuando no tengo el cinto bien ajustado y toda mi armadura bien ajustada a mi cuerpo. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? No sé si hay algo más ahí. Y después, finalmente, cuando tenga todo esto bien armado, entonces calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Las huellas, las obras, como dice Grace, las obras que van a ser obras de paz, obras bajo la voluntad de Dios y no bajo mi propio orgullo o mi propia capacidad. ¿Se dan cuenta? Esto es el, eh, esto es vestidos con el Señor Jesucristo, con la armadura del Señor Jesús. ¿Mm? ¿De acuerdo? No sé si hay algún otro comentario sobre eso, pero era importante hacerles de nuevo esto recordar y se dan cuenta cómo todo tiene relación. Pues, como una cosa así volada. ¿Mm? ¿Ya? ¿Algún comentario sobre eso? Ya. Eso entonces era el vestirse y lo que planteaba el apóstol Pablo en vestirse con el Señor Jesucristo, es decir, vestirnos con la armadura del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que no proveáis, para que no estar en contacto con los deseos de la carne, es decir, no dejar espacio a Satanás en estas cosas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, eso era lo que estábamos hablando. Y entonces, bueno, la pregunta es, bueno, pero ¿cómo sabemos si estamos viviendo en el amor de Dios o estamos yendo a vivir en comunión? Es decir, si estamos yendo a vivir en el amor de Dios. Entonces, hay cuatro, no todas las plantea el apóstol Pablo en Romanos, pero hay cuatro evidencias concretas que demuestran que estamos empezando a vivir por el amor a Dios, en el amor a Dios, que todo es por amor a Dios. El primero, y esto, ojo, el amor de Dios, acuérdense que es uno de los frutos del Espíritu, ¿no? ¿Ya? ¿Mm? Estaba en el grupo de comunión de cómo nos comunicábamos con Dios, que era amor, gozo y paz. Entonces, uno de los frutos, de los 9 frutos del Espíritu. Entonces, el primero es vivir en libertad. ¿Y qué significa esto, vivir en libertad? ¿Significa en términos prácticos vivir en libertad? ¿Qué significa vivir en libertad? ¿Viven ustedes en libertad? Buena pregunta, ¿eh? Significa en el día a día, si vivimos en el amor de Dios, que tenemos libertad. ¿Tenemos libertad? ¿Se entiende esto de tener libertad o no? Primero, aunque sea teóricamente, después lo veremos Mm. prácticamente, pero primero, ¿qué significa vivir en libertad? Sí, del pecado voluntario, Cristian. Libertad para no caer en el pecado voluntario, pedir perdón y hacer efectiva la sangre del Señor Jesús. Así es, eso es, justamente eso es Porque no vivir en somos libertad. imputables de pecado ni culpa cuando nos arrepentimos. Así es, así es. Eso es justamente, eso es vivir en libertad. ¿M? Porque nos aferramos a Dios y justamente como nos aferramos a Dios, entonces empezamos a vivir en libertad. ¿Y cómo se refleja ese vivir en libertad en el día a día? ¿O cómo sabemos que no estamos viviendo en libertad por el otro lado? También, cualquiera de las dos formas. ¿Cuál? Puede ser. ¿Sí? ¿A ti? Adelante. No, no, sí, ¿qué querías decir? Es que yo No, dale, decía, dale. ¿será también aplicable a vivir en libertad? Ser como dice ese verso que dice, sencillo como palomas, donde no tenemos nada y damos gracias al Señor por todo y nos dejamos guiar. Señor, si tú quieres eso, está bien, si quieres lo otro, está bien.
no tener ataduras, Así es. porque hemos limpiado nuestra vida de ataduras antiguas y entonces podemos decir, Señor, lo que tú quieras. Así es. Justamente, vivir en libertad es eso. Es decir, es no pecar voluntariamente, por supuesto, pero en la práctica se observa, por ejemplo, si yo tengo miedo porque si no cierro la puerta, no vengo y reviso y cierro la puerta que está efectivamente cerrado, no tengo libertad. ¿Por qué no tengo libertad? Porque estoy atado a ese tesoro. Estoy atado al miedo que significa, uy, no me entran a robar. Ojo, y Satanás va a tratar muchas veces de hacerte cosas varias para que sientas miedo. Entonces rápidamente dice, Señor, perdóname, tú eres. ¿Cómo es posible que hoy tengamos que poner cerraduras en todos lados y antes hace, como decíamos, hace 60 años atrás, 50 años atrás, no poníamos cerradura en todos lados? Mm. Entonces, ¿cómo? ¿La efectividad de Dios ha perdido poder? Vivimos preocupados por nuestros hijos, vivimos preocupados por nuestra salud. No, es que tengo este dolor, entonces ya ando preocupado, tengo miedo por lo que va a pasar. Tengo miedo incluso de cómo si me levanto a la mañana, a ver cómo voy a hacer las cosas. Tengo miedo por el trabajo, que es demasiado, no mucho. Todo eso son ataduras que Satanás ha puesto sobre nuestra vida. Por eso, donde esté vuestros tesoros estará vuestro corazón. Mi voluntad está puesta ahí, en esas cosas, en mis hijos, en mi familia, en mi casa, en mi Es imagen, cierto, en mi presentación. sí. ¿Sí? Y tal vez todos esos ejemplos que dan ustedes, que estás dando, eh, nosotros o sea, es como pedirle al Señor que me dé conciencia de que todo lo que ocurre en mi vida es permitido por Él, dando gracias porque es una oportunidad de ejercitar justamente eso de nuestra libertad, porque nosotros tenemos la libertad teórica de repente en nuestra mente, pero en Cierto. nuestras acciones nos hacen actuar como que estamos atados. Entonces es como pedirle al Señor, ayúdame a renovar mi mente para tener conciencia de que cuando actúo, actúo como esclavo y no como un libre. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tal vez pedirle al Señor? Que lo estoy diciendo para mí, es pedirle al Señor, ayúdame a reconocer que todo lo que me pasa es permitido por ti para que yo tome conciencia de que en ti tengo la libertad y que tú Amén. eres el que diriges mi voluntad para actuar así, porque solos no podemos hacerlo. Amén. Justamente. Súper lindo, Inge. Muy bien. Ese es un poco el resumen que está haciendo Inge. Es en definitiva práctico. Porque tenemos una libertad que es teórica, una libertad que es evangélica. ¿Se dan cuenta? Pero en la práctica no tenemos ninguna libertad. Y ese es el engaño de Satanás. Y que lamentablemente hemos vivido años así. Y teníamos miedo cómo nos va a ir en el trabajo, teníamos miedo que me despidan, teníamos miedo de que si salgo a la noche muy tarde me van a asaltar. Es decir, estamos llenos de miedos. Señor, tengo que decir, Señor, perdóname. Gracias porque me muestras que me doy cuenta que tengo miedo de estas cosas. En mi imagen, en mi salud. Señor, tú lo sabes. Ahora, ¿eso significa que voy a andar todo desastroso de comer cualquier cosa? No, en lo absoluto, nunca estamos hablando de eso. Pero ojo, ¿cuál es tu motivación en esas cosas? ¿Mm? Entonces, eso es vivir en la libertad. Por eso, si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. Pero eso es en términos prácticos el tema de la libertad. ¿Mm? ¿Les parece?
Y junto con esa libertad, que es el primer proceso de aprender a entender lo que a mí me ata a este mundo, ¿y por qué es libertad? Porque son cosas que no me tienen que atar a este mundo. Aprendemos, el segundo efecto que eso produce es que aprender a tener misericordia por mi prójimo, que es un tema que muy poco aplicamos también. ¿Mm? Miren, pónganse a pensar, ¿y por qué no tenemos misericordia por nuestro prójimo? Y eso tenemos que pedirle perdón a Dios. Cuando una persona no nos agrada mucho, nos agrada moderadamente, incluso familiar, es cercano, tenemos que tener en contacto con él, no lo llamamos, porque no nos es muy agradable. Entonces no lo llamamos. Pero sin embargo, cuando a esa persona le pasa algo, ¿qué hacemos? Algo grave, por ejemplo, un accidente, una situación difícil y muy difícil, incluso está a punto de perder la vida, ¿qué hacemos? ¿Qué ocurre? Y no lo llamamos durante meses, años. Y lo llamamos. ¿Por qué lo llamamos? Por misericordia. Claro, para ¿Por que qué nuestra queremos? imagen y nuestra conciencia tal vez también se limpie. Así es. ¿Es por qué? Por lástima. Sí, Eso no es misericordia, eso es lástima. Y lo hacemos, y eso no hacen lo mismo los inconversos. claro, Los sí, inconversos están 20 años peleados con su hermano, pero a su hermano le ataca, le da un ataque al corazón, va al hospital, ¿y qué hace el hermano? Ay, lo ve. ¿Y qué diferencia entonces tenemos con los inconversos? ¿No hacemos lo mismo que el mundo entonces? Tenemos que revisar profundamente nuestro actuar. Eso es misericordia y no lástima. Y vivimos lamentablemente, ojalá pudiéramos decir que los cristianos nos movemos por misericordia y no por lástima, ojalá, pero no es así. Y eso es un ejemplo sumamente concreto. A mí me ha impresionado. Y todos preocupados y todo, pero viejo, y no lo llamaste no sé por cuánto tiempo, no lo llamaste por no sé cuánto tiempo. Ah, no, es que conversar con él. Bueno, y no estamos para eso en este mundo, hacer la misericordia de Dios. Y esa misericordia tiene que ver con entender de dónde nos sacó el Señor. Y eso nos lleva al tema del cuidado de los débiles. ¿Mm? Y Ese, para ello, sí, perdón, dale, ¿no? ¿Quién? antes de continuar, ¿se puede aplicar esto de la misericordia también pensar en el otro? Yo, Por supuesto. con respecto al comentario que hacía Lita hace un rato, de repente no pensamos, no somos conscientes del trabajo que hay detrás de lo que la persona, por ejemplo, en este caso del estudio que estamos teniendo, no somos conscientes del trabajo, la dedicación que hay detrás. Entonces, yo creo que ahí falta misericordia, falta amor. Cuando no somos conscientes de todo lo que hay detrás, el trabajo, el tiempo, la dedicación, la oración, yo creo que en eso tendríamos que pensar un poco lo que hay, lo que significa estos estudios que estamos teniendo martes y domingo, que ha sido una bendición tan grande que el Señor nos ha dado el privilegio. Y a veces no somos conscientes, ¿no? Y lo tomamos como livianamente. Amén. Sí, eso es, pero esa misericordia justamente es gracia por el Señor. El Señor Sí, lo hace. ¿Mm? Si el Señor no te da a entender y vislumbrar lo que significa al otro, nos movemos solamente por eso. Por eso es que es tan importante de esto de decir, Señor, muéstrame lo que hay en mi corazón. ¿Mm? Entonces no nos ponemos en un lugar del otro. Y súper bien lo que está planteando Astrid, es que
todo esto empieza en los pensamientos. Y tiene que ver justamente con donde veíamos la armadura, porque nosotros tenemos que empezar a pedirle a Dios, y esto tiene que ver también con el perdón, de pedirle a Dios, Señor, y eso empieza en nuestros pensamientos, antes de actuar, antes de llamar a la persona, tenemos que empezar a decir, Señor, dame un amor de verdad de la persona. Y empezar a orar por esa persona y decir, Señor, tú sabes que a mí no me agrada mucho, Señor, pero cambia mi vida, no lo cambies a él, no tiene nada que ver, ese no es la oración es, Señor, cámbiame para que yo realmente tenga un amor verdadero por esa persona, un amor tuyo. Señor, Mm. perdóname, gracias porque me muestra, porque no me da deseo de llamarlo. Señor, muéstrame, porque quiero efectivamente llamarlo y decirle, hola, ¿cómo estás? En cosas súper simples. Y eso empieza por los pensamientos. Eso empieza con el proceso, con la lucha interior. ¿Se acuerdan lo que hablábamos también? El apóstol Pablo hablaba en Romanos cuando veíamos hace un par de semanas. Esta es la lucha interior. Esa es la lucha interior. Y Y eso, tenemos, Cristian, también, puede esto pasar años y años, tenemos que decir, Señor, rápidamente tengo que cambiarlo, no puedo. No, es que el Señor lo va a hacer en el tiempo y pasan años. No, Señor, ayúdame rápidamente a cambiarlo. ¿Sí, Inge? sí, y eso, agregar que eso es amar al prójimo como a mí mismo, porque eh, preguntarme, me gustaría a mí que si yo invierto trabajo, tiempo, esfuerzo, eh, ver que nadie se preocupa por hacer lo que tal vez se pidió. Sí, está bueno. Amén. Es un proceso que el Señor hace en cada uno de nosotros. ¿Sí? Amén. Eso es justamente. ¿Sí? Así que eso. Entonces, empecemos a pensar como piensa el Señor y dejemos de actuar por lástima y empecemos a actuar con la misericordia de Dios y empezando a entender, por primer paso, de la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Y a pesar de nuestra testarudez, a pesar de todo lo que tenemos, el Señor en su amor sigue estando ahí permanentemente. Y entonces aprenderemos a no juzgar a nuestro prójimo, ¿sí? Que es una cosa sumamente importante. Amén. Eso es lo que hoy teníamos. Ya son la hora. No sé si hay algún comentario, alguna otra observación adicional, algo que les ha llamado la atención para recalcar que es sumamente importante. Yo no sé, yo siempre digo, esto es importante, no siempre yo termino diciendo, les parece algo importante, porque es sumamente relevante hablarlo y decirlo, porque eso cuando uno lo dice, queda mucho más claro para cada uno de nosotros y para los que lo escuchan. ¿Mm? Entonces, es Sí, sumamente importante que algo quede y que diga, a ver, Señor, ¿qué ha quedado? ¿Ya? lo Sí. que me gustó mucho el comentario de Inge que dijo de el, ah, la, ¿cómo se llama? Toda la armadura en general, toda la Claro. armadura, que es tan clave porque sin la armadura, o sea, con la armadura es la única manera que podemos ser imitadores de Jesús. No podemos, Amén. si nos falta alguna parte de la armadura, no podemos imitarlo, no podemos pensar como Él, ni seguir sus pisadas. Impresionante, me gustó eso. Muy bueno. Y qué lindo que se haya hecho una conexión entre este tema de cómo hacer vivo en nosotros el amor de Jesucristo con justamente la armadura. Así que súper lindo. Sí, muy bueno. ¿Bien? ¿Mm? Así que amén. Bien lindo. Gracias, gracias. Bien, gracias. ¿Algún otro comentario, algo que les haya llamado la atención de lo que hoy? Dulce mía, tenés muteado el... Eso, ¿Sí? perdón, no me había dado cuenta.
el sacrificio vivo, que también lo comentó la Inge, que la dijo sacrificando nuestro ego. Amén. ¿Mm? Sí. El sacrificio vivo. ¿Mm? ¿Ya? Ese es, lamentablemente, este es el sacrificio vivo y de tomar nuestra cruz diaria. Los cristianos, en términos generales, lo vivimos súper poco. Se habla sobre, se habla sobre la carrera, se habla sobre llegar a la altura del varón perfecto, incluso algunos hablan, pero nadie habla que el camino para llegar a eso es dar gracias a Dios en todo y tomar nuestra cruz diaria. Así que súper bien eso. Pongamos eso, digamos, Señor, dame para que pueda entender lo que esto significa en el día a día en nuestra vida. Amén. ¿Alguien más? ¿Un último comentario? ¿No? ¿Ya? No sé si Sole nos podrás llevar en oración, por favor, ¿será posible? Para cerrar. Está muy bien. Amén. Amén. Está ahí. Amén. Muchas gracias, Señor. Sí. Yo iba a decir que el Señor nos dé la gracia para amar las cosas, sus cosas, para Amén. que cada día el Señor nos ayude a amar sus cosas y poderla poner en práctica todos los días. No. Señor Jesús, ayúdanos, Señor amado. Te damos gracias primero que nada por esta reunión, Padre, y por todos los que estamos acá. Yo te doy muchas gracias, Señor, por toda esta enseñanza que tú has permitido para nosotros. Realmente es un privilegio, Señor, poder escuchar todo esto, Señor, pero lo más importante es poderlo poner en práctica en nuestro día a día. Todas estas maravillosas verdades, Señor. Ayúdanos, Señor, porque esto es un proceso para nuestras vidas, y que tu carácter, Señor, se refleje en nosotros, Padre. Gracias, muchas gracias por todo, Señor. Te pido la bendición para cada uno de los que hemos participado en esta reunión. Yo te pido especialmente, Señor, por Cristian, por todas las cosas que tú has permitido en su vida, y él tiene este tiempo, Señor, para enseñarnos, Padre amado. Muchas gracias por la vida de Cristian. Bendícelo grandemente, como tú lo has bendecido hasta ahora, síguelo bendiciendo grandemente también, Padre amado, en todo y toda su familia. Gracias por todo, Señor. En tu santo nombre pedimos y te agradecemos todo. Amén y amén. Gracias.